Hola, queridos amigos de Mater Mundi, aquí estamos con un programa más. Jaime, ¿qué tal? Hola Beatriz, muy bien, como siempre, fenomenal. Como siempre deseando empezar, ¿no? Qué gusto, qué gusto. Bueno, pues hoy vamos a empezar con el capítulo 24 del libro Comprender las Escrituras, que estáis viendo en pantalla. Y el capítulo se titula El nacimiento de la Iglesia. Después de la resurrección de Jesús, hemos visto ya a lo largo de estos programas que se aparece a muchos de sus discípulos, de sus amigos, bueno, se va apareciendo a una serie de personas. Pero había una promesa que había hecho al comienzo de su ministerio y que todavía no se había cumplido. ¿Qué promesa era esta? Era la promesa que anunciaba Juan mientras estaba bautizando en el Jordán. Juan, mientras estaba bautizando en el Jordán, prometía un bautismo distinto. Él decía: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Bueno, pues ¿dónde estaba ese bautismo? Y Jesús, mientras estaba en la mesa con sus discípulos, les mandó, ¿os acordáis? Les mandó que no se ausentaran todavía de Jerusalén hasta que no se cumpliera la promesa del Padre. Recordad que Jesús había resucitado, se había aparecido a los apóstoles, había aparecido a los discípulos y le dice a los apóstoles que no se ausenten de Jerusalén hasta que no se cumpla la promesa del Padre. Vamos a ver cuál era esa promesa del Padre. La que oísteis de mis labios, que Juan bautizó con agua, vosotros, en cambio, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bueno, pues ¿dónde estaba ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Ese bautismo que ellos estaban esperando y que nosotros también estamos deseando que prenda fuego toda la tierra con el fuego del Espíritu Santo. Bueno, pues durante los 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, antes de ascender a los cielos, Jesús continuaba y continuaba hablándoles del reino. Recordad que Cristo pasó 40 días preparándose para su ministerio en el desierto, ¿os acordáis? Pues aquí pasó también 40 días con los 12, preparando a los 12 para su ministerio. Y ese ministerio de los 12 y ese ministerio de todos los cristianos es restaurar el reino de David, que Jesús había prometido y que lo hemos visto en las promesas que el Señor hizo a David. Y por eso Jesús manda a los apóstoles permanecer en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre que acabamos de leer. ¿Qué pasa? Que Jerusalén era la capital de David. Claro, Dios había prometido restaurar el reino de David y Jerusalén era la capital del reino de David. Y todos los profetas del Antiguo Testamento habían prometido que volvería a ser la capital del reino, pero la capital de un reino nuevo, de un reino mucho más extenso y que desde allí se llevaría la religión al mundo entero. Y los apóstoles, claro, los apóstoles que eran humanos como nosotros, querían saber cuándo iba a llegar ese reino. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pues fijaos, Jesús acaba de dibujar verbalmente un mapa de lo que es el reino davídico, de lo que es el reino de David, de lo que es el reino que va a ser restaurado. En el centro tenemos a Jerusalén. Eso, vamos, la capital.
Después Judea. Judea, ¿qué es? Es la parte de Israel que es la parte de Israel que quedó después de que se dividieran Israel y Judá. ¿Os acordáis que Israel era el reino del norte y Judá era el reino del sur? Bueno, pues Judea es esa parte de Israel que quedó tras la división. Jerusalén, que estaba en el reino de Judá, Jerusalén, Judá, después Samaria. Samaria era lo que se había perdido del reino del norte, era el reino perdido del norte, o sea, Jerusalén, el reino que había quedado, después el reino que se había perdido en el norte, y luego ya todos los confines de la tierra. Y esto fue lo último que Jesús dijo a los apóstoles en la tierra. Y después de esto, dice la Biblia que se elevó, una nube lo ocultó, y Marcos añade que el Señor Jesús, después de hablarles, se elevó al cielo y está sentado a la derecha de Dios. ¿Qué significa sentarse a la derecha de Dios? Sentarse a la derecha significa que está ejerciendo su reinado, que ocupa el puesto más alto de honor, que ocupa el sitio del ungido por excelencia, que se sienta como hijo de David en el trono de Dios. Esto es muy importante porque hemos estado hablando a lo largo de estos capítulos que Jesús cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Bueno, pues al sentarse, o sea, tiene que ascender a los cielos para terminar de cumplir las promesas. Al sentarse a la derecha de Dios Padre, ahí comienza de verdad la restauración del reino. Y desde ahí Jesucristo va a reinar en la tierra a través de todos los cristianos, desde el cielo. Por supuesto, a través de los apóstoles, que lo vamos a ver luego, a través de sus discípulos y a través de todos los bautizados. Fijaos lo que decía el Salmo 110. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que te ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Bueno, pues Jesús a partir de ahora va a reinar desde el cielo, como hemos dicho. Nombra a sus apóstoles, podríamos decir ministros reales, para que se ocupen de los asuntos del reino en la tierra. Él reina sentado en el trono a la derecha de Dios Padre y desde allí se va a ocupar de reinar en toda la tierra. Bueno, vamos a ver. Primero hay que restaurar Israel y después el reino tiene que extenderse a todo el mundo. Habíamos dicho que los 12 apóstoles simbolizaban las 12 tribus de Israel que habían sido congregadas para un pueblo nuevo. Pero ¿qué pasa? ¿Os acordáis que Judas había suicidado? Entonces solo nos quedaban 11 apóstoles y tienen la necesidad de buscar un sustituto, porque lo que tenían claro es que tenían que ser 12. Vamos a ver lo que ocurre en esos días. En aquellos primeros días, los apóstoles habían establecido su lugar de reunión en el cenáculo, en el mismo cuarto en el que Jesús había celebrado la última cena. Allí los apóstoles, María la madre de Jesús, las mujeres que habían seguido a Jesús y otros fieles se reunían cada día para rezar. Aunque la comunidad era pequeña, había en ella algunos discípulos que habían seguido a Jesús desde el comienzo. Pedro, que estaba al frente de la comunidad tras la ascensión de Jesús, decidió que la restauración del reino debía comenzar por elegir un sustituto para el puesto de Judas. En aquellos días, Pedro, puesto de pie en medio de los hermanos, se habían reunido allí unas 120 personas. Dijo: «Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pues está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y no haya quien habite en ella, y que su cargo lo ocupe otro. Es necesario, por tanto, que
que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue elevado entre nosotros, uno de ellos se ha constituido con nosotros testigo de su resurrección. Bueno, pues en este texto que acabamos de leer tenemos el por qué es necesario elegir que fueran 12. Ellos fueron eligiendo entre aquellos que habían estado desde el principio, y cuando ya solo quedaban 2 candidatos, eligen a uno de ellos echándolo a suertes y rezando para que el Señor les muestre cuál de ellos era el más adecuado. Esto es muy importante, porque si nosotros tomáramos las decisiones consultándoselas al Señor, pues bueno, yo estoy segura que todos los que me estáis escuchando lo hacéis, pero vamos, sería la bomba, como dicen hoy en día. Bueno, pues la suerte y la oración recayó sobre Matías. Matías se convirtió en el 12º apóstol, y por tanto el colegio de ministros reales de Cristo en la tierra estaba ya completo. O sea, Jesucristo sube a los cielos, Jesucristo se sienta a la derecha de Dios Padre, Jesucristo empieza a reinar desde allí, y ahora ya está todo preparado para que se cumpla esa promesa de enviar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no podía ser enviado antes de que Jesucristo ascendiera a los cielos, porque es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Bueno, los apóstoles continuaban, por supuesto, esperando, continuaban rezando, y llega la fiesta de Pentecostés. Pentecostés viene de la palabra griega que significa 50. Los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés para conmemorar el día en que Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí. Esto es importantísimo. A ver si yo lo puedo explicar esto bien. Es importantísimo porque a los 50 días Moisés entrega la ley en el monte Sinaí. A los 50 días Dios entrega su Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que va a llenar, a iluminar la ley. Habíamos hablado en otros programas de pasar la ley de la cabeza al corazón, pues solo se puede hacer con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es tan importante rezar al Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llene y que el Espíritu Santo nos ilumine. El Espíritu de Jesucristo resucitado, porque aquí hoy en día invocamos a cualquier espíritu, no, el Espíritu de Dios. Y vamos a ver qué ocurre en el día de Pentecostés, cuando todos los apóstoles estaban reunidos. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente sobrevino del cielo un ruido, como de un viento que irrumpe impetuosamente, y llenó toda la casa en la que se hallaban. Entonces se les apareció unas lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. Pues fijaos, ya se ha cumplido el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, el bautismo que Juan el Bautista había prometido. Es que ya tenemos todo con Pentecostés. O sea, ya el misterio pascual no termina hasta que el Espíritu Santo baja. Es enviado por Dios. ¿Y cuándo sucede? Sucede cuando Jerusalén estaba repleto de fieles de todo el mundo. Vamos a leerlo. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, se reunió la multitud y quedó perpleja, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se admiraban diciendo:
¿es que no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es, pues, que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? Otros, en cambio, decían burlándose, están bebidos. Bueno, pues Pedro, como cabeza de los 12, se pone en pie, se dirige a la muchedumbre, les dice que no estaban borrachos, sino que se estaban cumpliendo las profecías, porque el profeta Joel había predicho que en los últimos días el Espíritu de Dios iba a ser derramado en todo el mundo, y en Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. ¿Para qué? Para que pudieran gobernar la Iglesia de Cristo en la tierra. Sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso, cuando nosotros queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, todo se va al garete. La Iglesia continúa siendo el lugar principal en el que Jesucristo se hace presente en el mundo, a pesar de nosotros. Cuando nos dicen, qué mal está la Iglesia, qué mal está la Iglesia. Bueno, la Iglesia no está mal. Los que estamos mal somos nosotros. Es que es... La iglesia es la Iglesia de Cristo. Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Cristo está gobernando la Iglesia desde el cielo. Cristo gobierna a través de su Santo Espíritu. La Iglesia está fenomenal. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Los que estamos mal somos nosotros. Y yo creo que se empieza a entender todo perfectamente. Lo vemos en muchas órdenes o muchos movimientos religiosos. Cuando se fundan y está el fundador, en la mayoría de los casos, también hay fundadores que no, pero en la mayoría de los casos, cuando el fundador es santo, vemos cómo ese fuego del Espíritu Santo va abrasando a las personas, cómo hay personas llenas de celo por el Señor, y generalmente cuando muere el fundador o la fundadora y se va perdiendo ese espíritu que había al principio, pues vemos muchas veces, yo ahora tengo en la mente alguna, pero por supuesto no lo voy a decir aquí en Mater Mundi, pero es que te mueres de pena, pues tengo ahora por ejemplo en la cabeza, pero bueno, como eso hay, pues unas religiosas pues que hablas con ellas y que van horrorosamente vestidas y que no tienen nada del espíritu de su fundadora, y que, bueno, pues cuando el Espíritu Santo, que ha dado una misión a esa orden, se le rechaza, pues al final ¿qué quedan? Pues una comunidad de humanos, pues, o sea, es el Espíritu Santo el que hace nuevas todas las cosas, es el Espíritu Santo el que renueva la faz de la tierra, es el Espíritu Santo el que gobierna, es el Espíritu Santo el que inspira, y cuando nosotros quitamos al Espíritu Santo de en medio, pues eso es lo que pasa. Entonces la Iglesia continúa la misión de Cristo en la tierra. Es un sacramento de salvación. La Iglesia en sí misma es un sacramento de salvación. Es un signo, es un instrumento de la comunión entre Dios y los hombres. Y cuando no cumple esa misión, cuando las personas dentro de la Iglesia no cumplimos esa misión, pues pasa lo que pasa. Pero no es la Iglesia la que está mal, somos nosotros los que formamos parte de la Iglesia. Y aún así, Dios cuenta con nosotros. Y aún así, Dios quiere sanarnos. Y aún así, Dios quiere derramar su misericordia en nuestros corazones. Y aún así, Dios confía y sigue creyendo en cada uno de nosotros. Jaime. Bueno, Beatriz, como siempre, pues muchísimas gracias. La verdad es que me ha encantado. Se ve que el Espíritu Santo se sigue derramando hoy en día en la Iglesia. Es verdad que hay un montón de movimientos pues, que tienen muchísima fuerza, pues, como por ejemplo EFETA, que yo lo conozco, Arajacuna también, movimientos así que están Proyecto Amor Conyugal.
están saliendo que tienen una fuerza que se ve que el Espíritu Santo está detrás, porque las conversiones... Emaús, sí. Bueno, y muchos más que no estamos nombrando aquí, o sea que no se ofenda a nadie. Sí, hay un montón, vamos. Y se ve como en estos tiempos está actuando de una manera muy especial. Siempre actúa. Pero bueno, sí es verdad que estamos viviendo unos tiempos un poco complicados y entonces cuando los tiempos son complicados, pues también el Espíritu Santo tiene que trabajar un poquito más. Sí, decía San Pablo, ¿no? Donde abunda el pecado, pues sobreabunda la gracia. A lo mejor es eso. Bueno, pues yo sobre todo lo que quiero que nos quedemos, Jaime, es que muchas veces decimos, qué mal está la Iglesia. Entonces, la Iglesia somos... bueno, es el cuerpo místico de Cristo y está formado por todos los bautizados. Entonces, claro, si un bautizado no practica, no tal, y el otro tampoco, y el otro tampoco, y el otro tampoco, y las personas de fuera entienden que la Iglesia son esa serie de personas, pues, pero la Iglesia es nuestra madre, la Iglesia es una maravilla, la Iglesia es un sacramento de salvación, la Iglesia es Cristo, o sea, la Iglesia nunca puede estar mal. Yo no sé si eso, yo creo que ha quedado claro. Yo creo que sí, la verdad, bastante bien. Además es verdad que lo que dices, que al final uno dice pues que cambie la Iglesia, pero que la Iglesia es uno mismo también. Claro. Entonces, más que cambie la Iglesia, es que si todos rezásemos y nos leyésemos la palabra, y leyésemos la palabra de Dios y rezásemos con ella y abriésemos nuestro corazón al Espíritu Santo, pues la Iglesia cambiaría que te puede morir, vamos, pero no es cuestión de cambiarla con documentos, ni cambiando la doctrina, ni nada, es cuestión de cambiarla empezando por nosotros mismos. Bueno, Jaime, pues muchísimas gracias. Os damos también las gracias a todos vosotros y nada, os esperamos en el próximo programa, que vamos a terminar este capítulo 24, en el que se habla del nacimiento de la Iglesia. Y también recordaros que es muy importante que vayamos para atrás, porque la Iglesia nace porque primero ha habido, pues ha habido una creación, ha habido un pecado, ha habido un plan de salvación, ha habido toda una historia del pueblo de Israel, ha venido nuestro Señor Jesucristo, ha muerto, ha resucitado para salvarnos y nace la Iglesia. O sea, la Iglesia no viene de repente de un día para otro. La Iglesia podemos decir que comienza ya desde la creación, o sea, desde la creación ya se está ahí creando la Iglesia, y que la Iglesia es impresionante y que todos estamos llamados a formar parte de la Iglesia, y que, bueno, que la Iglesia es una maravilla y que al Señor le duele mucho cuando hablamos mal de la Iglesia. Sería mejor hablar, tampoco mal, pero de las personas que forman la Iglesia, y que sin juzgar, pero no, bueno, yo creo que ya se me ha entendido, ya no os meto más el rollo. Os esperamos en el próximo programa y muchísimas gracias. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.